últimas dos clases que no he estado grabando. Ahora sí, voy a desaparecerme. Ahí sí. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya. Esto es pruebas de hipótesis. Estas son pruebas de hipótesis. Lo que vamos a empezar hoy día es pruebas de hipótesis. Fíjense. Sí. Se ve la PPT, ¿verdad? Sí. Se ve o no? Sí, profe. Ya. Ahí sí, ya. Entonces, fíjense, aquí yo estoy tratando de hacer una introducción a las pruebas de hipótesis y relacionándolo con lo que es un juicio, ¿no? Un juicio, ahí está el juez, ahí está el juez. ¿Sí? El problema aquí radica en evaluar, en testear, en probar, ¿no? Algunos valores del parámetro, que en este caso podría ser mu. Aquí yo escribí en general el parámetro teta, pero veamos el caso de mu, ¿no? Entonces estoy centrando el juicio en los posibles valores que va a tomar el parámetro mu. Eso es una prueba de hipótesis estadística, ¿no? En otras palabras, en palabras sencillas, evaluar los posibles valores que puede tomar ese parámetro, ¿no? Ahora, evaluar esos posibles valores se hace en base a evidencia. Y esa evidencia la entrega la muestra a través de lo que se conoce o lo que ustedes conocen como estimadores, ¿no? Finalmente, una estimación. Ese estimador, esa muestra contiene, ese estimador contiene la evidencia para finalmente armar una regla, ¿no? Una regla de decisión. Si yo declaro culpable o declaro inocente. Si yo declaro ciertos valores o declaro otros valores, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdense que estoy definiendo una prueba de hipótesis como una evaluación de los posibles valores. Entonces, ese parámetro finalmente yo a través de una regla voy a decir sí, puede tomar estos valores o no, no puede tomar estos valores, puede tomar estos otros valores. Ojo, evidencia. La evidencia se traduce finalmente en lo que me entrega la muestra, ¿no? La información que me entrega la muestra observada, ¿no? ¿Sí? Hay una regla de decisión, vuelvo a repetir, y finalmente esta regla de decisión me dice, me quedo con asterisco o me quedo con gato, ¿no? Esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Algo se entendió, ¿verdad? Antoine, Sí, profe. es Antonio, ¿verdad? No, profe, es Antoine. Antón, ya. Antonio. Benjamín Pizarro. ¿Se entendió un poquito? Sí, profe. Entendí. Ya. ¿Es Benjamín o Benjamin? Benjamín. Ya. Entonces, vamos. A ver, pregúntenme las cositas que queden como en el aire, ¿ah? Listo. Fíjense, no es una definición teórica, es una definición un poquito bien alejada de la teoría, ¿eh? Pero que tiene relación, obviamente, con lo que se conoce como una prueba de hipótesis, una herramienta de prueba de hipótesis, ¿no? Sí, estamos definiendo más como una herramienta de análisis, que son las pruebas de hipótesis, ¿ya? Pruebas de hipótesis o test de hipótesis, ¿ya? Bueno, ustedes saben que las pruebas de hipótesis ya se pueden definir para los parámetros, que podría ser mu, la varianza o quizás la proporción, ¿no? Sí, por ahora, ¿ya? Estamos hablando de pruebas de hipótesis en una población, ¿ya? Y aquí yo digo, es una regla, finalmente, porque
a través de esa regla voy a decidir si se rechaza la hipótesis nula o se retiene la hipótesis nula con base en una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, una prueba de hipótesis se termina o se traduce o se enfoca en una regla de decisión, ¿no? En una regla de decisión que esa regla de decisión va a decir finalmente si toma esos valores, o si toma otros valores, de acuerdo a una evidencia que entrega las muestras aleatorias, ¿no? Las muestras aleatorias, ¿ya? Eso. Entonces, los elementos son los que aparecen aquí. La hipótesis nula, la hipótesis nula, que se representa con H0, y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa son complementarias. ¿Qué quiero decir? Si H0 toma un grupo de valores, HA toma un grupo de valores complementarios a los que decía H0, ¿no? No hay traslape, no hay traslape. Por ejemplo, yo podría decir H0 igual mu igual o menor o igual a 4 y HA tendría que ser mu mayor que 4. No hay traslape, si ustedes se dan cuenta, ¿no? H0 mu menor o igual que 4, HA mu mayor que 4. ¿Ya? Ahora lo que hay que entender aquí ¿aló? Lo que hay que entender aquí es que la hipótesis nula se construye, ahí lo dice, la hipótesis nula se construye en base a información del comportamiento actual. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Esto es H0. Y esto es mu sub 0. Eso es, ¿no? Y la hipótesis alternativa se aceptará si decidimos rechazar la hipótesis nula. Se refiere a la nueva información. Esto es importante, nueva información. En referencia a la nueva conducta de la población, ¿no? Entonces, las ventas, supongamos, han sido de 5,000 pesos históricamente, hasta hoy. Pero se lanzó una publicidad y se tiene la evidencia de que creció. De que creció las ventas. Entonces, creció significa que esta distribución se hizo más hacia la derecha. Ahí. Entonces pasó a un mu sub A. Y esto es HA. ¿No? ¿Pasó esto o no pasó eso? A eso se refiere, ¿no? Ahora, lo estoy explicando en términos de distribución de probabilidad, pero que podría tener una interpretación mucho más aterrizada a un caso real, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa pasar de esta distribución a esta otra? Significa que si acaso las ventas cambiaron, ¿no? Cambiaron en forma positiva, ¿no? Es decir, ¿aumentaron las ventas o se mantienen las ventas? ¿Se dan cuenta que una cosa es hablar teóricamente en términos de la distribución que se están desarrollando y otra cosa es hablar en términos del contexto de la realidad que estamos involucrando, ¿no? Esta prueba de hipótesis, ¿ya? Lo que hay que entender entonces aquí es que hay un elemento o hay dos elementos importantes aquí a desarrollar que tienen que ver con la construcción de las hipótesis nulas convenientemente y la hipótesis alternativa, que también se llama hipótesis de trabajo o de investigación, ¿verdad? En la hipótesis nula está lo que históricamente o lo que se ha desarrollado hasta el momento de realizar la prueba de hipótesis, y la hipótesis alternativa es lo nuevo, el cambio, ¿no? El cambio. Por eso se llama hipótesis alternativa de investigación o de trabajo, ¿no? Es lo que yo quiero probar como cambio, como nuevo, como negocio, como innovación, ¿no? Y el otro elemento importante es la estadística de prueba. Ustedes ya saben que cuando voy a estimar un intervalo de confianza para la media, tengo dos posibilidades. Usar Z cuando las varianzas son conocidas, usando Z o TN-1 cuando la varianza es desconocida. Si voy a estimar la proporción, la distribución asociada es Z, y si voy a estimar la varianza, la distribución asociada es chi cuadrado, ¿no?
¿sí? Entonces, va a depender básicamente qué distribución uso en la prueba de hipótesis, también en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de que cuál es el parámetro que estoy testeando, ¿no? Y una región de rechazo, esa región de rechazo se va a construir también apropiadamente dependiendo de la construcción de las hipótesis, ¿no? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a continuación, pero antes vamos a ver algunos conceptos claves. Esto se llama una hipótesis simple porque involucra esa hipótesis un solo valor, ¿sí? Igual, ¿no? Mu igual. En cambio, esta es una hipótesis compuesta porque involucra infinitos valores, ¿no? Mu menor o igual que 10. Hipótesis compuesta, hipótesis simple, hipótesis compuesta, entonces, hipótesis simple, hipótesis compuesta. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Ya. ¿Verdad, Godoy? Godoy, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien, bien. Bien, gracias. ¿Ah? Un poco desconcentrado, pero bien. Ahí estamos. No, es que Entonces, se me apagó como su audio delante. sí, debe ser la señal. Tengo Movistar. Me cambié de BTR a Movistar, pero no sé. Entonces, esto es otra definición del tipo de test. Estos son un test unilaterales. La unilateralidad lo define la hipótesis alternativa, fíjate. En este caso, la región de rechazo va a estar al lado derecho. ¿Por qué? Porque HA dice mu mayor. Entonces, en estos casos se define la región de rechazo para valores altos. Y los valores altos, obviamente, está en la colita derecha, ¿no? Si fuese HA mu menor que 10, por ejemplo, la región de rechazo estaría al lado izquierdo. Y también es unilateral, ¿no? Y sería alfa, y en este caso también alfa. Pero el caso bilateral, la región de rechazo, se define a ambos lados. Alfa medios, cero, ahí. ¿Sí? Y, o sea, la bilateralidad otra vez lo define la hipótesis alternativa porque dice distinto. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, Dime. y podría ser que tenga como dos restricciones distintas a cada lado, como en un No, lado, ya, no, no, no. Este es el juego de hipótesis que vamos a trabajar. ya, ok. Sí, esto es. Estos, que no son restricciones, ¿ah? Son son, en otras palabras, regiones de valores que podrían tomar los parámetros, ¿no? Porque aquí este es el parámetro, estos los parámetros. Son valores, alternativas de valores, ¿no? Que podrían tomar mu y musos. H0 y HA, ¿no? H0, mu, ¿es igual a 10 o es mayor que 10? Ahora, matemáticamente, estadísticamente, o matemáticamente más que todo, es exactamente aprobar con esto, igual es probar menor o igual. Matemáticamente es lo mismo. Pero en términos del contexto, de la interpretación es distinta, ¿no? Porque aquí tú estás probando H0 mu igual a 10 contra la alternativa mu mayor que 10. Y la otra hipótesis sería mu menor o igual que 10, mu mayor que 10. Pero matemáticamente es exactamente probar lo mismo, ¿no? Lo mismo, matemáticamente, ¿ya? Ahora, cuando se realiza y eso pasa aquí, en el juicio, ¿no? En el juicio, claro, cuando el juez dice cierta persona es culpable o cierta persona es inocente, también se puede equivocar, ¿no? ¿Cuántos casos hay de que en un juicio se ha equivocado un juez en declarar culpable cuando es inocente o declarar inocente cuando es culpable? Bueno, aquí también, cuando se realiza una prueba de hipótesis,
cuando se realiza una prueba de hipótesis, uno puede cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. El error tipo 1 se comete aquí. Cuando yo rechazo, esto es la prueba de hipótesis y esto es la realidad. Porque una cosa es la realidad, lo que está pasando de verdad, y lo otro es el test, ¿no? O la prueba de hipótesis, ¿no? Este es el método, ¿no? Cuando el método rechaza H0 siendo H0 cierto en la realidad, entonces estoy cometiendo un error tipo 1. La probabilidad de ese error tipo 1 se define como alfa, que nosotros lo conocemos como el complemento de la confianza, ¿no? Bueno, ahora en las pruebas de hipótesis recibe ese alfa la probabilidad de error tipo 1 o significancia. También se conoce como significancia técnicamente, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, ya lo voy a volver a explicar más adelante. El error tipo 2 es esto, no rechazar H0. Si yo no rechazo H0, es lo mismo que aceptar H0, ¿no? Estoy aceptando H0, dado que HA es cierto. Claro, estoy aceptando que algo que no es cierto, ¿no? ¿Sí? Aceptar H0, pero HA es cierto. Entonces estoy aceptando H0 siendo falso, ¿no? Eso es error tipo 2. La probabilidad de ese error tipo 2 se llama beta, ¿no? Se llama beta, se define como beta. Y eso está resumido acá. Esto es el test o la prueba de hipótesis, las conclusiones que se pueden obtener de esa prueba de hipótesis. Y esto es la realidad, señores. Fíjense, si yo acepto H0, siendo H0 cierto, no estoy cometiendo ningún error. La probabilidad de ese evento condicional es 1 menos alfa. ¿Sí? Si yo acepto H0 siendo H0 falso, estoy cometiendo un error tipo 2. La probabilidad es beta. Si yo rechazo H0 siendo H0 verdad, estoy cometiendo otro error, eso se llama error tipo 1, la probabilidad es alfa. Y fíjense aquí, 1 menos beta es la probabilidad, 1 menos beta es la probabilidad de rechazar H0 siendo HA verdad, ¿no? O sea, ahí no estoy cometiendo ningún error. Eso se llama potencia del test, ¿sí? La probabilidad o potencia del test, ¿sí? Es 1 menos beta, 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2, ¿no? Ahora, cuando se realiza, o sea, lo conveniente aquí para realizar una prueba de hipótesis es minimizar estos dos errores, ¿no? Pero matemáticamente no se pueden minimizar los dos errores, lo que se hace es fijar. Por eso es que el alfa va a aparecer en el enunciado y se deja libre el beta. Pero el beta se puede manipular estadísticamente, por ejemplo, aumentando el tamaño de la muestra, ¿no? Y ojalá esta potencia del test tienda a 1, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de un test altamente potente en términos de considerar que el error tipo 2, claro, porque si esto tiende a 1, esto tiende a 0, ¿no? Todo esto tiende a 1, es porque beta tiende a 0, ¿no? Entonces la idea es tener test con una potencia alta, ¿no? O sea, la probabilidad de 1 menos beta, la probabilidad de 1 menos la probabilidad de error tipo 2 tienda a 1, ¿no? ¿Ya? O, dicho de otra forma, que la probabilidad de error tipo 2 tienda a 0. Es decir, la probabilidad de aceptar H0 dado que H0 es falso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, bueno, ahí hay una explicación gráfica que no la van a entender mucho, en algún momento lo podría explicar, pero básicamente la probabilidad, acá hay una E de más, ¿eh? Hay una E de más, la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto, eso es 1 menos beta. Disculpen, HA es cierto, ¿no? Claro, porque yo estoy rechazando H0. Esto es equivalente a aceptar HA, ¿no? La probabilidad de aceptar HA, esto es el test. El test.
dado que HA es cierto, ¿no? Es como si yo predijera con mi modelo estadístico que en el mes de junio voy a vender en mi negocio 800,000 pesos. Llega el mes de junio, pasa el mes de junio, me doy cuenta de que no vendo 800,000 pesos, ¿verdad? O que sí vendo 800,000 pesos en este caso. Entonces, una cosa es lo que predice la metodología. En este caso, lo que está prediciendo es aceptar H0, aceptar HA o rechazar H0, pero HA es cierto. Entonces, no estoy cometiendo ningún error, ¿sí? Esa probabilidad es 1 menos beta. Ya les dije que eso se llama potential test, ¿ya? Ahora quiero que me lea alguien esto. ¿Y me lee este problema? ¿Aló? Ya yo. Dale. No leo esa parte que tiene. ¿No lee? Es que sí, pero es que tiene el siguiente, anterior, última diapositiva. Ahí está. Una compañía de electricidad quiere determinar si el consumo promedio de energía eléctrica por casa aumentó durante el primer mes del último invierno. La experiencia indica que durante esa época del año el consumo por hogar sigue una distribución normal con media igual a 700 kilowatts. Eso es kilowatts, ¿verdad? Kilowatts hora. Kilowatts hora. Y una desviación estándar igual a 50 kilowatts hora. Se selecciona una muestra aleatoria de 50 casas y se encuentra que su consumo promedio en ese primer mes de invierno fue igual a 715 kilowatts hora. Ya, fíjense aquí. ¿La variable cuál es? ¿Kilowatts hora? ¿No? ¿Consumo? ¿Consumo eléctrico? Eso, el consumo en kilowatts, ¿no? Eso. Y este consumo dice que tiene distribución normal, ¿no? Ese consumo tiene distribución normal con promedio igual 700 y varianza igual 50 al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, es decir, esto está pasando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que alguien, por algún motivo, alguna razón, tomó una muestra de 50 casas y obtuvo un promedio muestral de 715, ¿no? Y posiblemente razón de eso se generó esa hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis? Se preguntaron lo siguiente, dice, una compañía de electricidad quiere determinar si el consumo promedio de energía eléctrica por casa aumentó durante el primer año. ¿Por qué? Porque seguramente se tomó esta muestra y se obtuvo 715. Entonces la pregunta es, ¿acaso no es 700? ¿Acaso aumentó la distribución del promedio? ¿El promedio creció? ¿Pasó para acá a 715? Que no es, esto no es, obviamente esto es una estimación de Mu, ¿no? Ahora, aquí hay que pensar varias cosas, ¿ah? Uno, que hay una distribución normal involucrada. Sí. Dos, pensemos en una población, imagínense 50,000 hogares, 50,000 casas. Y se está tomando 50. Con esta evidencia, yo voy a concluir, ¿cuántas muestras de tamaño 50, de 50,000 casas puedo tomar, señor Lucas? ¿Cuántas muestras de tamaño 50, de 50,000 hogares, de 50,000 casas puedo tomar? Chuta, profe, me pilló. Infinitas, po. O sea, eso sería una combinatoria de 50,000 en 50, ¿no? ¿Cuántas muestras de tamaño? Infinito, ¿no? Infinitas muestras puedo tomar. Sin embargo, aquí se está tomando una muestra
Y esa muestra evidencia un 715, cuando el histórico es 700, ¿no? Porque debería estar cerquita, por aquí dando vuelta, ¿no? Pero da 715. Entonces la pregunta es, si esos 15 kilowatts de más sobre los 700 es suficiente evidencia para afirmar que el promedio aumentó, esa es la pregunta, ¿no? Es como cuando hay un compañero de estudiantes, le entregan su prueba de cálculo, uno saca 6,5 y el otro saca 6,6, ¿no? Y la pregunta natural que surge es, ¿el que sacó 6,6 tiene mejor rendimiento que el 6,5? Bueno, la respuesta puede ser sí o puede ser no, ¿verdad? Es muy amplia ahí la respuesta que uno puede dar, aunque la diferencia es poquita. Alguien puede decir, profesor, 6,5 y 6,6 es lo mismo, pero alguien puede decir, bueno, 6,5 y 6,6 son números distintos, ¿no? Pero no estoy hablando en términos del número. Claro, la diferencia entre los números influye finalmente en la respuesta, porque lo que yo estoy preguntando es si el rendimiento es el mismo, ¿no? Es una pregunta mucho más profunda, ¿no? Entonces, pero aquí la pregunta es si acaso el promedio aumentó o el promedio de consumo sigue siendo igual. Esos 15 puntos porcentuales de más es suficiente evidencia respecto al tamaño de la muestra de 50 casas y a la distribución normal que está en juego ahí, a la dispersión de la distribución normal que está en juego para afirmar que son iguales o distintas. Bueno, esas son las preguntas que surgen y que técnicamente, estadísticamente, inferencialmente, probabilísticamente se puede resolver. Pero, ojo, podría cometer errores, ¿no? Voy a ver la siguiente página, qué preguntas tiene. ¿Están viendo la PPT? No puedo pasar, ahí sí. Fíjense, dice, establezca la hipótesis nula y alternativa. Estamos en una etapa solamente de introducción, ¿eh? Todavía no voy a confirmar nada, no voy a definir nada. Establezca la hipótesis nula de acuerdo a ese problema y alternativas que permitan probar que el promedio de consumo aumentó el primer mes del último invierno con respecto al promedio histórico durante esa época. Entonces voy a compartirles la pizarra. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Me imagino que están mirando la pizarra o no. Están mirando la pizarra, ¿verdad? Ahora sí. 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 Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? X igual, tengo consumo. Tengo que X distribuye normal con promedio igual 700. Con promedio igual 700. Y varianza igual 50 al cuadrado. Tengo X barra igual 715. Tengo N igual 50. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Bueno, las hipótesis ahí es, el promedio histórico es 700. Acuérdense lo que yo dije, en H0 está lo actual. Y en HA el negocio, lo nuevo, el emprendimiento, la innovación, mu mayor que 700. O el promedio aumentó. Esta primera etapa se llama o se define como construcción de las hipótesis. ¿Sí? Construcción de las hipótesis, primera etapa. ¿Sí? Después viene la siguiente pregunta, que seguramente tiene que ver con la segunda etapa, es seleccione el estadístico de prueba indicando la distribución de muestreo que sigue este estadístico bajo el supuesto de que H0 es verdad, justifique su respuesta, ¿ya? Entonces vamos para acá y calculamos. Entonces esto, ¿cuál es el estadístico? Entonces decimos, como sigma cuadrado es conocida, el estadístico es z igual x barra menos mu sub 0 dividido en sigma dividido en raíz de n. ¿Y esto qué distribución tiene? Ya ustedes saben, Lucas, normal 0,1, ¿verdad? Normal 0,1. Y esto me va a permitir calcular el z observado, el z empírico, el z de los datos. Esto es 715 menos 700, que es este valor, dividido en sigma, que es 50, dividido en raíz cuadrada de 50, que es 50 cajas. Eso me da
202. Profe, Eso me da 202. 2,12, disculpe. ¿Ya? Después la siguiente pregunta me dice, establezca la región de rechazo. Establezca la región de rechazo. Entonces, ahí voy a ir, no lo están viendo, ahora lo van a ver. Ahí, profe, ¿qué va. puso Z o B? Observado. ¿Sí? La siguiente pregunta es, establezca la región de rechazo, ¿ya? La región de rechazo, entonces yo voy a ir aquí. Si ustedes se dan cuenta, este es, como decía su compañero alumno, esto es Z observado. ¿Por qué se llama observado? Porque me entrega este valor la muestra, ¿no? Acuérdense que se tomó una muestra de 50 casas y con estas muestras de 50 casas se obtuvo un promedio de 715. Eso lo reemplazamos acá. Esto es lo que se observó en la muestra, 715, lo reemplazamos y ese 715 se convierte en Z. Ya ustedes saben que el Z es el valor menos el promedio dividido en su desviación estándar. Ese valor, ese 715, en términos de Z es 2,12, ¿no? El siguiente paso, ese es el paso 2, porque el paso 1 estaba acá. Y el paso 3 es establecer la región de rechazo. La región de rechazo está ¿a qué lado? La región de rechazo, ¿a qué lado está? ¿Quién me dice a qué lado está? ¿Izquierda? Izquierda. A la ¿Izquierda? Derecha. A la derecha. y lo voy a definir, aunque no dicen en el enunciado, pero lo voy a definir en 0,05, ¿ya? ¿Se entendió, verdad? Como esto lo vamos a definir, obviamente, ¿no? Estamos en una etapa estamos en una etapa Profe, de introducción nomás. Dígame. perdón por interrumpirlo. ¿Por qué 0.05? ¿De dónde salió ese No, por valor? eso yo lo di ahora, porque en el enunciado no ya. aparece. Si ustedes revisan el enunciado no aparece, pero debería aparecer, ¿no? Aquí yo estoy diciendo, trabaje aquí con alfa 0,05, ¿sí? ¿Ya? En todo caso es un referente ese 0,05, ¿no? ¿Ya? Pero debe decirlo en el enunciado. O antes, el investigador antes de realizar la prueba se define un alfa que podría ser 0,05. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Ahora, ese valor en la tabla, un Z alfa, eso es 1,645. Entonces, para allá se define la región de rechazo y para allá la región de aceptación. Todo lo que está aquí todos los valores que caen acá, región de rechazo. Y todos los valores que caen acá, región de aceptación. ¿Ya? Este es el tercer paso. Entonces, el Z observado, ¿dónde cae? ¿Cae en la región de rechazo o en la región de aceptación? ¿Dónde cae? En la de rechazo. Claro, muy bien. Este valor que está aquí, cae acá más o menos. ¿Sí? Cae acá, ¿no? Sí, este es todo el alfa, este es el alfa. Cae ahí. Entonces yo digo lo siguiente. Ojo, como Z observado, pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo H0 al 5% de significancia. ¿Entiende? Como Z observado, que era 2,12, pertenece a la región de rechazo, entonces, si hubiera caído en la región de aceptación, entonces yo hubiera dicho, como Z observado pertenece a la región de aceptación, entonces acepto H0 al 5% de significancia. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, hay evidencia
en los datos para afirmar. Profe, el Z sub alfa es el que está en punto negro, ¿no? ¿El Z sub alfa? No, el rojo. Este es el Z observado, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias. Claro. El Z alfa, el Z alfa es el Z tabla, el teórico. Y el Z observado es el Z empírico de los datos, ¿no? Entonces yo comparo esos valores, ¿no? Si el Z observado cae en la región de rechazo, se rechaza H0. Si el Z observado cae en la región de aceptación, se acepta H0, ¿no? Entonces, por eso es que puedo concluir que hay evidencia en los datos para afirmar que la media, ahí se me escapó la media, que la media es mayor que 700 kilowatts. ¿Sí? Claro, porque como rechacé, yo estoy rechazando H0, entonces me quedo con HA. Yo rechazo H0, eso significa que acepto HA, y HA dice que mu es mayor que 700, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Ahora, ojo acá. Voy a definir algo. Voy a aprovechar de graficar acá. Aquí, este es el Z tabla que se usó porque se definió alfa, ¿no? Pero este es el Z observado que está ahí. Y define una probabilidad negra a la derecha. De área negra, la zona chorada negra. ¿Esa área negra es menor o mayor que el área roja? Menor. Menor, ¿no? Entonces aquí esa área negra recibe un nombre, eso se llama valor P. Es el alfa, pero empírico, ¿no? No existe esa definición, por favor, no existe. Yo le estoy poniendo nombre ahí, porque son comparables. Ese alfa con esa región negra son comparables, ¿no? El valor P es una probabilidad empírica, ¿no? En otras palabras, y se define como la mínima probabilidad con que se rechaza H0. Acuérdense que alfa es la probabilidad de rechazar H0 siendo H0 cierto, ¿no? Entonces el valor P es la probabilidad empírica, la probabilidad de los datos de rechazar H0 siendo H0 cierto, ¿no? Entonces cuando el valor P es menor que alfa, se rechaza. Hay una regla universal que lo voy a escribir acá. Espérenme, lo voy a escribir acá, la regla universal para que lo tengan ahí. Ahí lo voy a escribir. Y es lo que en verdad se hace cuando uno procesa los datos en algún paquete computacional, ¿no? Entonces esto se llama la regla universal. Dice lo siguiente. 1. Si el valor P, o sea, no es 1. No voy a poner 1. Si dice lo siguiente. Si el valor P es menor que alfa, entonces rechazamos H0. Si el valor P no es menor, eso significa el menor trajado, ¿no? Puedo escribir mayor también, pero los traje no es menor que alfa, entonces retenemos H0, ¿ya? Eso. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos H0. Si el valor P no es menor que alfa, retenemos H0. Esa es la regla universal. ¿Ya? ¿Preguntas?
Si hubiera estado a la derecha, la regla es igual. O sea, a la izquierda, la regla es igual. Y, claro, a la izquierda se rechaza. Eso lo vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir ya mañana seguramente. Pero si O sea, no es igual, po, ¿no? lo que tú me estás diciendo es si aquí es menor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, está a la izquierda de la distribución. Se toma igual el valor de P y el de alfa, como rechazamos si es menor. Ah, sí, Y. sí, 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 sí. No, Ah, esta ya. regla universal no cambia en ningún sentido. Lo que cambia es acá, ¿no? Esto sería alfa. Esto es 1 menos alfa. El z tabla estaría ahí. El z tabla. Y para allá sería la región de rechazo. Y para allá la región de aceptación, ¿no? ¿Sí? Pero la regla se mantiene, no. Porque el valor P podría estar ahí. Como podría estar ahí también, ¿no? La regla universal se llama universal porque no solamente sirve para esto, sino infinitamente. Lo que te entregan los programas estadísticos como Excel, R, Python, son el valor P. Esto te entrega. No te hacen los 5 pasos, porque uno puede aquí definir 5 pasos, ¿no? 1 ahí, 2, 3, 3 ahí, 3 ahí, 4 y 5 pasos, ¿no? ¿Sí? Uno puede definir 5 pasos, pero eso no te hacen los programas. Lo que te hacen los programas estadísticos es te arrojan directamente esto. Entonces tú, como analista, tienes que tener claro cuál es H0 y cuál es HA, ¿no? Claro, los códigos tienen que ver con eso también, ¿no? Con H0 y HA. Pero lo que te entrega es este. Este es el diamante en bruto. Entonces, es cuenta ya del procesador o del analista, mejor dicho, que le saque el jugo al valor P. El diamante en bruto aquí es el valor P. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta, Pregunta. pero acerca como de la definición de valor P, que dice mínima probabilidad con que se rechaza HO, ¿Sí? pero ¿cómo se llama esto? No sé. ¿Por qué así la definición si al final en todo alfa, o sea, en verdad esa probabilidad mínima podría ser como todo lo que sea menor a alfa? No sé si se entiende. Sí, puede ser No cualquier cosa. El valor necesariamente, tiene... no Este es necesariamente alfa. desde P como en adelante. Este es alfa. ¿No? ¿Sí? Sí, Y el valor P podría estar acá, ¿no? Podría ser eso, podría ser eso, eso, o eso, o eso. Ir creciendo, ¿sí? sí. ¿Sí? Ya. Eso. Si cae acá, si el Z observado cae aquí, porque este es el Z alfa, ¿no? Si cae ahí, ¿se rechaza o se retiene? Se retiene. Ya. Si cae ahí, el Z observado, ¿se rechaza o se retiene? Se retiene. Y si cae ahí, justo ahí, ¿qué pasa? A ver, se retiene también. Ah, no. Bueno, si cae justo en el Z Sí, se alfa, retiene. bueno, como que hay un estado de indecisión ahí, ¿ya? Pero cuando sobrepasa ya ahí, empieza a rechazarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se define, ahí la literatura lo define así, ¿no? Como la mínima probabilidad con que se rechaza. Hasta ahí se rechaza. Ahí se rechaza. Bueno, y como dices tú, es cierto, ¿no? Ya cuando se empieza a correr hacia allá el valor P o el Z alfa, quiero decir que también empieza a disminuir el valor P, empieza a rechazarse, ¿no? Por eso se define como la mínima probabilidad con que se rechaza H0. Esa es la explicación. Pero ahora, ¿qué es alfa? Alfa es la probabilidad de rechazar. Ya interpretación mía, la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto, ¿no? Claro. Y el valor P
en este caso sería la probabilidad de Z, en este caso mayor a Z observado, ¿no? ¿Sí? Yo entiendo que este valor P es exactamente esto, pero con los datos, ¿no? Entonces, cuando el valor P es menor que el alfa, o sea, cuando el valor P, cuando la probabilidad de Z mayor a Z observado es menor que la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto, o sea, en otras palabras, cuando la probabilidad empírica, cuando la probabilidad de rechazar H0 dado H0 es cierto, en los datos, la probabilidad empírica es menor que el alfa, y esto es la probabilidad teórica, es menor que alfa, en ese caso se rechaza, ¿no? ¿Sí? En ese caso se rechaza. Cuando los datos entregan una probabilidad menor que la probabilidad teórica, entonces en ese caso se rechaza. O sea, la probabilidad de rechazar H0, dado H0 es cierto, empíricamente hablando, es menor, ¿no? ¿Sí? Ahora, ojo, yo lo que estoy entregando es la carátula de todo, pero antes de esto hay mucha matemática. ¿Dónde partió? Definiendo esto, ¿no? H0 mu igual a mu sub 0 frente a la alternativa mu mayor que mu sub 0. Aquí hay matemáticas, hay mucha matemática, regiones, hay cálculo diferencial, integral, hay mucha matemática, y se llegó a la conclusión de que la zona para rechazar H0 es esta. Esta es la zona de rechazo. O sea, en otras palabras, se rechaza para valores altos y se retiene para valores bajos, ¿no? Porque aquí están los Z más altos, ¿no? Sí, los Z más altos. Ahora, cuando el valor P tiende más rápido a 0, entonces se dice que el test es altamente significativo, ¿no? Y lo que hacen los programas estadísticos, por ejemplo, tú podrías tener, podrías tener un valor P igual a, estar analizando con alfa 0,05 y el valor P es 0,02, por ejemplo. ¿Sí? El valor P es 0,001 y el valor P es 0,0000000 y algo por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se rechaza o se retiene? Se rechaza, Se rechaza, ¿no? pero ¿Qué en pasa todos se aquí? rechaza al final. En todas se rechaza. Pero ¿dónde es más significativo? ¿Dónde es altamente significativo? ¿El que está más pegado a 0? Claro. ¿Por qué? Porque la distancia supuestamente entre este valor, claro, quizás en este, aquí hay un Z observado involucrado, aquí también hay un Z observado y aquí hay un Z observado, ¿no? Porque tiene que haber un Z observado involucrado, ¿no? Entonces yo tengo el Z tabla acá, tengo el 0, el Z tabla aquí, el Z tabla aquí, Z tabla, y seguramente para calcular este valor estuvo el Z por acá, ¿no? El Z observado por ahí, ¿no? Que definió esto. Y para el otro seguramente aquí el Z observado y el otro seguramente aquí, ¿no? El Z observado. ¿Te das cuenta? Entonces, el valor P va a tender a 0, el test va a ser altamente significativo cuando la diferencia entre T alfa entre el Z alfa y el Z observado sea mayor, ¿no? O sea, cuando en otras palabras el Z observado esté más distanciado del Z tabla, porque en ese caso el valor P también va a tender a 0 más rápido y es el caso en que el T es más significativo. Ahora, si tú te das cuenta, fíjate, cuando el Z observado, mientras más se vaya hacia el infinito, más significativo el test. Fíjate el Z observado que es igual, x barra menos mu sub 0 dividido en sigma dividido en raíz de n.
Entonces, ¿cuándo va a ser más distante, mayor este valor? ¿Cuándo se va a hacer más grande? Cuando n es más grande. Claro, claro. Cuando el n es más grande, esta cantidad se hace pequeñita, por lo tanto, esta cantidad, claro, eso por un lado. Y por otro lado, en el numerador, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué pasa en el numerador? O sea, mantén esto constante. Si mantenemos eso constante, ¿qué pasa en el numerador? ¿Cuándo se va a hacer Z alfa grande? Cuando X Z barra sea más observado. grande. ¿Cuándo qué? Y cuando la diferencia entre X barra y el mu 0 sea más grande. Profe, En otras palabras, cuando la evidencia parece ser cualquier cosa, ¿ah? Pero cuando la evidencia, el X barra, está a mayor distancia del promedio bajo H0, ¿verdad? ¿Sí? Dime. profe, una pregunta. ¿El valor de P y el valor de alfa pueden ser iguales o no? ¿En qué sentido? El de la probabilidad igual, o sea, que se encuentran en el mismo punto. Sí, pues puede. ¿Y qué pasa en ese caso, como con la regla universal, como que no considera? La regla universal, la región de rechazo aquí es así. Aquí es cerrado para allá. Esta es la región de aceptación, es cerrado. Pero esa es más matemática, esa observación, ¿ah? Y esta es la región de rechazo. Sí, eso es. O sea, si yo quisiera escribir esto, eso es una observación matemática, ¿ah? O sea, esto es Z alfa, ¿no? Esto se llama también, por favor, punto crítico. ¿Sí? Eso es el Z alfa, el punto crítico. Entonces aquí está la región de aceptación que se define igual a menos infinito, porque esto es 0, menos infinito hasta Z alfa, ¿no? Está Z alfa cerrado, y la región de rechazo es de menos Z alfa hacia el más infinito. ¿Ahí te quedó claro? Sí. Sí, pero, o sea, si yo, el objetivo, ojo, esto es para H0, mu igual a mu sub 0, frente a la alternativa mu mayor que mu sub 0. Aquí hay que entender varias cosas, ¿ah? Aquí hay que entender varias cosas. Que estamos haciendo, primero, que esto es un ramo de estadística, no es matemáticas. Y aunque parezca matemáticas, esto no es matemáticas, esto es estadística, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo obtengo un valor P igual a alfa, es una pérdida de tiempo lo que estoy haciendo. ¿Me entiende? Porque lo que yo busco es rechazar H0. Fíjense el siguiente problema. Yo estoy produciendo papas. Yo soy un productor de papas y tengo un fertilizante. Tengo un fertilizante que yo estoy produciendo. Con ese fertilizante, en promedio estoy produciendo 5 kilos de papas por metro cuadrado. ¿Sí? Estoy produciendo 5 kilos de papa por metro cuadrado. Ahora llega un nuevo fertilizante que me ofrece más de mu sub 0. Es decir, las pruebas de hipótesis en cuestión son H0, mu igual a 5, frente a la alternativa mu mayor que 5. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en H0 está la distribución del fertilizante que yo venía produciendo, y en HA está el nuevo fertilizante, ¿no? ¿Sí? Esta es la hipótesis alternativa, hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. ¿Qué yo debería probar? ¿Cuál sería mi objetivo? Ojalá, ¿qué debería encontrar yo? ¿Que sea igual el nuevo fertilizante a 5 o que sea mayor? Para que mi investigación tenga cierto grado de éxito en algún sentido, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería probar? Mayor.
O sea, en otras palabras, que la evidencia se aleje de mu sub 0, que en este caso es 5, ¿no? ¿Sí? La evidencia. O sea, yo voy a hacer un experimento, obviamente, para probar esto, yo voy a hacer un experimento, ¿no? Voy a agarrar una parcela, la voy a dividir en distintos metros cuadrados y voy a sembrar con este fertilizante mi semilla de papa y después voy a medir. Y ojalá esto se aleje, ojalá esto sea 8, 9, para que, mientras más lejos del 5, mejor va a ser la potencia del test, ¿no? En términos estadísticos hablando. Porque si yo obtengo 5, no me va a servir de nada, ¿no? ¿Me entienden? O sea, mientras el promedio muestral esté cerca, eso es lo que me dice, ¿no? Eso es lo que me dice, en otras palabras, estas reflexiones. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo aquí es entrando en un estado de introducción, en un estado de reflexión, estadísticamente hablando, ¿ya? ¿Se entiende ahora un poquito? Sí. O sea, lo que tú me observaste está bien, perfecto. O sea, ¿qué pasa si cae el Z observado cae en Z, si el Z, este es el alfa, este es el alfa, este es el Z alfa, ¿qué cae ahí el Z observado? Claro, matemáticamente yo diría que cae en un estado de indecisión, no sabría si rechazar o retener. En ese estado cae, ¿ya? Pero ya te escribí aquí esto, ya sabes qué hacer, ¿no? Si el Z observado cae justo en este valor, bueno, estaría rechazando igual, ¿no? Cuando ya está en esta área, estarías aceptando, ¿ya? Eso. ¿Preguntas? Me faltó la última parte, quiero interpretar, porque eso es la pregunta D del control 3. La siguiente pregunta. ¿Están viendo la PPT, verdad, señores? No. No. Ahí sí. Ahí sí. La siguiente pregunta, esta pregunta y esta otra pregunta tienen que ver con la interpretación del error tipo 1 y el error tipo 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la pizarra. Eso es lo que vamos a hacer en la pizarrita. Ahí están viendo la pizarra. Voy a borrar la pizarra, no se vayan, ya quedan poquitos alumnos. Se aburren con esto. Les gusta más la matemática, ¿eh? Ya, entonces tengo H0 mu igual a 700. ¿Sí? Acuérdense que en promedio tenía 700 kilowatts por hora frente a mu mayor que 700. Acuérdense que habíamos rechazado H0, ¿no? Habíamos rechazado al 5% de significancia, ¿ya? ¿Qué significa, y con esto terminamos la introducción, qué significa el error tipo 1? ¿Qué significa el error tipo 1 en este problema? Acuérdense que el error tipo 1 es rechazar H0, dado que H0 es cierto. Y el error tipo 2 es aceptar H0, dado que HA es cierto. ¿Cuál sería en este caso el error tipo 1? ¿Quién me dice? Con esto terminamos, señores. ¿Cuál es el error tipo 1 y el error tipo 2 aquí? Primero el error tipo 1. ¿Cuál es aquí? Rechazar H0. Estoy rechazando H0. En otras palabras, estoy diciendo que lo siguiente. Afirmar con la prueba de hipótesis que rechazar H0. O sea, que el promedio es mayor o menor, mayor o igual, que el promedio es mayor que 700, ¿verdad? Y aquí lo voy a escribir con otro color. Sabiendo, o a ver, ¿cómo le digo acá? Sabiendo, no. Profe, podría ser, dado que el valor es 700. Dado que el valor del promedio
es 700. La zona que está en verde es lo que produce la prueba de hipótesis. Y lo que está en rojo es la realidad, ¿no? La prueba de hipótesis me dice, se afirma que la prueba de hipótesis, o sea, afirma con la prueba de hipótesis que el promedio es mayor que 700. ¿Por qué? Porque estoy rechazando, ¿no? Y ahora la realidad es que H0 es cierto, o sea, dado que el valor del promedio es 700. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora, Profe, dígame. ¿se puede calcular la probabilidad del error? Sí, sí se puede, sí se puede, Ah, sí se puede. La probabilidad de error tipo 2, claro que se puede, perfecto. Sí, 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 sí se puede, claro, porque acuérdate que esto es H0, esto es HA, entonces tú tienes definido esto es alfa, esto es alfa, esto es 1 menos alfa. La probabilidad, para allá, acuérdate que para allá se acepta, entonces tendrías que calcular bajo HA, el error tipo 2, ¿no? Bajo HA tendrías que calcular esta región, ¿no? Esto sería beta, lo que está para allá, en rojo, sería 1 menos beta, ¿no? Por lo tanto, eso se puede calcular, ¿no? ¿Cuál sería acá el error tipo 2? En este problema, en este mismo Rechazar. problema. ¿O no? Afirmar, Eso. ¿qué más? Que el promedio es 700. Eso, muy bien, perfecto. Afirmar que el promedio es 700, ¿ya? Cuando en verdad es mayor que 700. Ahí lo entendiste, ¿verdad? Lo entendiste. Qué bueno, qué bueno. Eso, ¿ya? ¿Preguntas? Es difícil, ¿ah? Las interpretaciones nunca han sido fáciles, pero yo me arriesgo a poder interpretar, a hablar quizás un poquito más. ¿Por qué? Porque es indispensable, yo creo, para un alumno de ingeniería empezar a reflexionar estas cosas, ¿no? Y la explicación, yo creo que muchas veces se encuentra en las fórmulas, ¿ah? En lo que yo estoy calculando, ahí está la interpretación. Y ahora, ¿qué elementos conforman? Si ustedes se dan cuenta, los estadísticos, las fórmulas, los estimadores, los constituyen el promedio, el elemento de variabilidad que es la varianza, el tamaño de la muestra. Entonces, por ahí está la explicación. ¿Qué significa rechazar? ¿Qué significa retener? ¿Qué significa altamente significativo? ¿Qué significa el valor P? ¿Por qué rechazo? ¿Por qué la regla universal? Esas cosas es importante reflexionar y no quedarse en el cálculo, porque si me quedo en el cálculo estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. O sea, aprovechemos el tiempo calculando, está bien, perfecto, pero también interpretando las cosas. Hay que hacer eso, ¿sí? Eso es una tarea que hay que hacerlo. Ahora, no lo vamos a hacer todo, obviamente, pero es importante. Ahí nos quedamos, muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana ya redefinimos todo, ¿ah? Lo que hicimos hoy día es solamente una introducción para poder despertar el interés por las pruebas de hipótesis. Ojalá que se haya logrado, pero ya mañana nos vemos y vamos a desarrollar o vamos a definir más específicamente esta metodología. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe.